Amén. Hoy se llama la palabra de Dios corona de sufrimiento, corona de majestad. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cierto?, murió en la cruz del Calvario y fue en una corona de espina, de dolor, amén, de tristeza. Amén. Si nosotros analizamos la palabra de Dios y vemos cómo Cristo murió, ¿qué estaba tomado? Los miembros del hombre, ¿cierto? Las manos estaban insertadas con clavos, ¿cierto? Su cabeza estaba envuelta con la cruz, con el cerco de espina, ¿cierto? La corona de espina. Luego los pies también estaban clavados. Todos los miembros de Cristo estaban clavados. Y no solo porque sí, sino porque el Señor nos habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero también habla de los miembros del cuerpo, y lo habla el apóstol Pablo. Habla de que hay una lucha continua y que nosotros tenemos estos miembros que nos llevan al pecado. Pero al nosotros analizar que Jesús murió en la cruz del Calvario, quiere decir que si Él murió, tú y yo debemos morir. Amén. Ay, eso no me gusta. ¿No es cierto? Debemos morir, porque como Cristo murió, nosotros debemos morir. En nuestra mente, en nuestra conciencia, en todo nuestro ser. Estábamos estudiando la palabra con el pastor y dicen otros estudiosos que nunca fue la corona de espina así como una coronita, sino que dicen algunos que fue como un casco. Y que el casco que recibió Jesús le tomó todo. Le tomó la frente, le tomó los oídos, le tomó toda esta zona de acá. Porque si fue como casco, fue así. Y analizábamos y pensábamos, claro, puede ser porque por algo la palabra de Dios dice que revestido con toda la armadura de Dios y colocarte el yelmo de la salvación. Y el yelmo es un casco que cubre tus oídos, que cubre tu frente, que cubre tu cabeza. Y todo lo que el Señor ha designado nunca fue por casualidad, todo tenía un propósito. Siempre digo que Dios nunca da puntada así y nunca. Siempre hay un detalle, siempre hay algo que el Señor allí nos quiere mostrar. Amén. La palabra de Dios está en Mateo. Mateo capítulo 27, versículo del 26 al 37. Amén. Ustedes, hermano, los que son de casa, ¿cierto? Que Dios bendiga la visita, que Dios te bendiga. Con tu hija, que Dios les bendiga. Deben orar por nosotros, porque los días cuando ustedes están relax, nosotros no estamos relax, deben cubrirnos, amén, porque los ataques son fuertes. Este power no es como siempre, solo quedé ahí. Lo tengo todo escrito en mis apuntes. Y en Mateo capítulo 27, 29, porque la lucha no es como, ustedes tienen luchas, pero la lucha de un ministro es mucho más fuerte que de un hermano. No es igual. Entonces deben cubrirnos, sobre todo que nos estamos moviendo en liberación. Usted estaba aquí, pero yo estaba ministrando hermanos pastores de México, ministré pastores de México y hermanos de México. He ministrado hermanos de Guatemala también. Entonces, ¿por qué? Porque la voz corre. Donde hay unción, donde el Señor quiere traer libertad, sanidad, el Señor hace y mueve las piezas. Amén. Por eso usted debe cubra a su pastor que ahora se va de viaje mañana. Amén. Yo ahora quedo soltera. No es cierto, amor. No. Mateo capítulo 27, 29 dice, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza. Quiero que lleve su mente a imaginar. Vaya a esa posición, llévela a ese momento que está usted allí en el monte del Calvario, ¿cierto? Y ahí está Jesús. Imagínenlo. Y ahí dice la palabra de Dios que estos romanos, ¿cierto? Colocaron ahí, bueno, antes de prepararlo, ¿cierto? Porque todavía no llega ahí, sino que estaba ahí en medio de la tortura. Y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve rey de los judíos. Amén. Eso se lo decían a Jesús, ¿cierto? En modo de burla.
burlándose del Señor, haciéndose burla de Él. Creo que ahí está el celular, el rosado, pásame, que tenía punta igual. Entonces ahí hacía burla de Jesús, ¿cierto? Entonces el Señor nos habla y Él dice que Él murió y el dolor que nosotros sentimos, Él también lo sintió. Él también lo vivió, pero de manera injusta, porque realmente Él era justo. Y Él es justo, pero Él entiende a ti y me entiende a mí las luchas que nosotros tenemos. Porque Él la presenció, Él vivió el dolor del hombre y de la mujer. Amén. Pero nosotros sabemos que por sus llagas nosotros fuimos sanados, fuimos curados, pero debemos permanecer en lo que el Señor nos ha llamado. El Señor es bueno, amén. Amén. Es bueno, ¿no? Amén. Es bueno. Entonces, ¿por qué una corona de espina? Acá dice, ¿cierto? Esta corona procedió del pensamiento psicópata de un soldado romano, una cruel burla, pero por otro lado, ese propósito era conocido por el corazón y la mente de Dios. Una corona de espina simboliza la maldición que está sobre la humanidad, sobre todo por el pecado. Amén. Entonces, mira, nosotros hablábamos el día viernes, ¿cierto? Decíamos, ¿cuánta lucha tiene una mujer, cierto? La ataca la mente. Y los hombres también. Hay hombres acá que están acá, pero están pensando otra cosa. Hay mujeres que están acá, o niños que están acá, están pensando otra cosa. ¿Por qué? Porque la mente es frágil. Y nosotros debemos enseñarle a nuestra mente, ser educada para aprender y adquirir los conocimientos de la enseñanza de la palabra. ¿Quién le va a dar la firmeza a usted para no llevarse diferentes doctrinas? La palabra. Si usted no se enamora de la palabra, como digo yo, va a guatear. ¿Por qué? Porque la palabra es la base del evangelio. Amén. La palabra es la voz de Dios. Amén. Entonces es importante poder llevarnos a eso. Entonces, ¿usted ha pensado por qué cree que Jesús permitió que se le coloquen coronas de espinas? ¿Ha pensado por qué? ¿Por qué no pudo ser otro tipo de estructura, de diseño? ¿Por qué no fue otra planta? ¿Por qué no fue una rama? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿No? Bueno, vamos a ir de la palabra de Dios a Génesis, capítulo 3, versículo 17. Vaya a Génesis, capítulo 3, 17. Ay, mejor, sería maravilloso. Génesis de 3, 17 al 18. Génesis, sí, no lo tengo. Sí. Ahí está, ya. Génesis capítulos 17 al 18 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios estableció a Adán y Eva, no había espinos. Cuando Jesús creó a Adán y Eva, no había espinos. Y por causa del pecado, Dios dejó los espinos, los abrojos, que producirán y comerás de las plantas del campo. Entonces, no existía eso. Entonces, por eso, cuando hay personas que cuestionan lo terrenal y dicen, uy, ¿por qué las mujeres se colocan velo? ¿Por qué hacen la Santa Cena? ¿Por qué esto? Es que sí, porque Dios es terrenal, espiritual y celestial. Si no, el Señor nunca se hubiera puesto una corona de espinas. Si no, nunca el Señor literal no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ¿cierto? No hubiera pasado eso. Si era Jesús, si era Dios, ¿cuál era el propósito? Entonces el Señor se puso una corona, permitió esa corona de espinos, no porque la idea se le ocurrió al romano, sino porque había un propósito, porque representaba el pecado, representaba la desobediencia que hizo Adán y Eva.
Entonces, como era, él venía a cambiar el pacto, tenía que hacerlo como era, con espinos, porque representa el pecado. Amén. Amén. Entonces ahí salió en Génesis 18, dice, ahí no había, entonces usted puede decir, ahí no había, la gente, Adán y Eva hablaban con los animales, Adán y Eva podían hablar con Dios, Adán y Eva no sufrían las consecuencias de los animales que eran salvajes, no pasaban eso. Pero la desobediencia de ellos produjo que los animales sean reacios, sobre todo los animales salvajes, con los seres humanos. Y también la tierra se creó ahí los espinos y también los abrojos. Porque la tierra era, imagínense, esa rosa creció, pero sin espina. Porque no había pecado, no había desobediencia, hasta que ellos comieron del fruto y ahí pecaron y fueron desobedientes. Por eso Dios no le gusta la desobediencia. Él ama cuando su pueblo obedece. Yo estoy aquí por obediencia. Amén. Y el Señor hará. Amén. Entonces es así, es de esa manera. El Señor nos habla. Mire, quiero que vayamos en Hebreo, también capítulo 6, 8. Hebreo capítulo 6, 8. Entonces, ¿entendió qué es el misterio de la corona de espina? Que el pecado, la tierra floreció pecado. En las espinas que habían allí, ahí le decía. En Hebreos 6, 8 dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Esta próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Jesús llevaba esa espina y Jesús cargó con esas coronas. Si Adán no hubiera pecado, las espinas nunca hubieran crecido sobre esta tierra. Y Jesús llevó esa corona porque Él cargó con esa maldición. Amén. Él cargó con esa maldición. ¿Por qué? Porque ahí en Hebreos 6, 8 dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. O sea, ¿qué quiere decir? Que si alguien no conoce a Dios, está su cabecita con esa espina. O sea, mire, hablamos la otra vez que el Señor nos habla en Deuteronomio. Esteban no está. ¿Deuteronomio cuánto era, Esteban? 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Vaya ahí. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos por ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno. Cuídate, en el original, en el hebreo, es chamar, ¿se acuerdan que les dije? Y significa cerco de espino. Ya. Pero ¿qué hace la diferencia si Jesús murió en la cruz del Calvario, se puso una espina? ¿Qué quiere decir? Que nos guarda nuestros pensamientos. ¿Cuál es la diferencia de una persona que no conoce al Señor? Porque según Hebreos 6, 8 dice que si produce espinos y abrojos no vale nada. O sea, una persona que no conoce a Dios produce espinos, produce abrojo. ¿Ya? No vale nada. Está próxima de ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Por qué? Porque rechazó la palabra de Dios. Entonces, si tu pastora me dice que cuídate, es un cerco de protección, un cerco de espino. ¿Por qué ahora en hebreo dice esto? Porque cuando Jesús se puso la espina, ¿qué derramó en la cabeza? Sangre. ¿Qué vamos a hacer ahora? La sangre de Cristo, ¿cierto? La Santa Cena. Entonces, la sangre cambió la mente de la humanidad para que el que cree en Cristo, ese será salvo. Entonces su sangre hace que nosotros cuidemos su mandamiento, que tengamos temor de hacer lo malo, no miedo, temor. ¿Por qué? Porque lo honramos a Él. Entonces esa es la diferencia. Eso es lo que el Señor nos habla a través de la corona de espina. Entonces a veces preguntamos, ¿no es cierto? ¿Tengo dificultad? ¿Estoy sufriendo algún dolor? ¿Conoces que hay enfermedad?
Bueno, el Señor dice que Él se llevó todo nuestro dolor y nosotros lo creemos. En Romanos 8:22, dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación está gimiendo. Entonces, cuando sea santificado, sea cambiado, el Señor venga a buscar su iglesia, usted va a estar en un lugar, sí, mire, hasta esas cosas pequeñitas, no va a haber espino, no va a haber dolor, hasta en la tierra va a sacar las malas perezas. En esa nueva Jerusalén, en esa nueva tierra que el Señor va a darle, nos va a dar. Entonces, el Señor es bueno con nosotros. Pero el Señor también nos habla de que ¿por qué lo hizo en la cabeza? Porque hay lucha constante. Hay lucha continua. Niños pequeños andan, hermano, no quiero atacarlo, pero es real. Con celular reciben un montón de cosas. Niños 10, 11 años, niñas 10, 11 años, ya con pornografía. Porque la nana del año es el celular. Entonces, está propenso a recibir muchas cosas, mucha información. Este niño no se cansa, este niño, claro, porque la endorfina que está floreciendo en ese niño o en esa niña nos da la satisfacción que a nosotros podemos, en nuestra edad ya suplía. Entonces, la cabeza, hermano, la mente del hombre tiene que ser guardada. Nosotros debemos guardar, nosotros que somos padres debemos guardar a nuestros hijos. Porque es así. Porque lo que es terrenal afectará a lo espiritual. Pastora, soñó tal cosa. Claro que soñó tal cosa si estuvo viendo películas de terror. Estuvo viendo tal cosa. Obvio que soñó. Porque nos alimentamos de lo que vemos. Isaías 52:14 dice... A ver si el hermano lo puede buscar. Isaías 52:14 dice, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue disfigurada su apariencia, más que cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. ¿Entendió? Isaías habla y muestra la revelación en el Antiguo Testamento, sombra de Cristo. Ya este profeta había visto a Jesús. Y dice, de manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue disfigurada. Mire, a veces nosotros escuchaba el que relataba algunas enseñanzas de esto y decía que los pintores, los artistas son piadosos con Jesús. ¿Por qué? Porque no se compara ni siquiera, ¿cómo se llama la película? Pasión de Cristo. Ni siquiera se compara cómo quedó el Señor. Porque mire qué dice ahí. Disfigurada. Jesús quedó disfigurado por nosotros. Su apariencia fue derrumbada por causa de ti y de mí. Más que cualquier hombre, mira, más que cualquier hombre. Y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. En otras versiones dice, así como muchos se horrorizaron con él, pues su semblante estaba tan desfigurado y su forma apenas era la de un ser humano. Tremendo. En Isaías 53:4 dice también, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios afligido. Amén. Él llevó nuestra corona de sufrimiento sobre nuestra cabeza, sobre su cabeza. El misterio sagrado Él cargó con la maldición, la miseria solemne que sufrió nuestro infierno. Él la cargó por nosotros, porque Él debía hacerlo. Hermano, mire, a veces nosotros como cristianos no entendemos esto, pero yo siempre digo, Jesús, ¿qué era? ¿Era chileno? ¿Qué era? Judío. Tenía una cultura. Moisés, estaba el tabernáculo de Moisés, estaba atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿cierto? Ya. ¿Qué entregaban para ¿cómo se dice? Expiación. Expiación del pecado?
El cordero, ¿cierto? Y algunos cuando no había mucha platita, entregaban paloma y cosas así. Ya, eso era para como a ver, ¿cómo decirlo? Para expiación de pecado. Para expiación de pecado, como para cubrir el pecado. ¿Ya? ¿Entienden ahí? Para cubrir el pecado. Pero Jesús, literal, Dios tuvo que dar a su Hijo unigénito, literal, lo dio. Vino Jesús a este mundo por María, ¿cierto? Dio a luz María a Jesús y luego Él tuvo que ser el cordero inmolado, ¿cierto? ¿No es cierto? Que nosotros cantamos, ¿no es cierto? El cordero y el león, ya. El cordero, Él es el cordero. Ya, y luego de que Él fue el cordero, vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con ellos? ¿Cómo perdonan el pecado? Porque había una expiación, cubría el pecado. Pero Jesús quitó el pecado. Una diferencia. Antiguo Testamento, solo cubrió el pecado. Ah, te perdoné hoy, pero ya mañana debes venir de nuevo con tu cordero o con tu palomilla, ¿no es cierto? Y ahí yo te perdono mañana. Nunca se cortó nada. Nunca. Porque ni siquiera los animales pudieron quitar el pecado de la humanidad. Pero luego llega Jesús con el nuevo pacto. Oye, aquí hay que saltar, hay que aplaudir porque es el nuevo pacto. Y dice que en el nuevo pacto Él llegó como el cordero inmolado y luego Él quitó el pecado. Amén. De toda la humanidad, de usted Amén. y de mí. Él lo hizo. Amén. En cambio en el Antiguo Testamento solo se cubría, solo se tapaba. Es como uno, pues llegó la suegra, ¿cierto? Y uno ya vamos a ordenar. En la mugre, abajito, abajito. Vamos acá, todo ahí encimita nomás. Que lo vea bien mi suegra. Cuando venga la suegra. Que lo vea bien mi suegra. Amén. Se cubrió nomás. Pero en cambio el Señor no lo cubrió, el Señor lo quitó. Amén. Mire, escuchaba este relato que me gustó y lo quiero compartir. Había una mujer y esta mujer su casa se le incendió. Imagínenlo, llévenlo ahí. Se incendió esa casa. Y dice que ella fue rápido a esa casa y había un bebé que era su hija. Y cuando vio el bebé, ella lo salvó. La niña sanita, hermano. No quemó nada, ni su cabello fueron quemados. Pero ella se le torció las manos. A ella se le salió cicatrices, se quemó la cara y todo. Pasó los años y la niña ya creció. Hermosa, preciosa la niña, joven. Pero dice que cuando llegaba la mamá, porque ya iba a licenciarse la niña, la chica, la niña se avergonzó de la mamá. Y los amigos le dijeron, uy, esta mujer, ¿qué le pasó? Como burlándose. Y la mamá lo oyó y lo escuchó. Y luego de que la mamá lo oyó, muy sabia la mamá, capaz que yo no iba a ser así. Le decía, oye, ¿qué te...? Le dijo, después que terminó toda la licenciatura y todo, le dijo, mira, yo nunca quise contar de esto, pero yo, cuando una vez se incendió nuestra casa, yo te salvé. Y cuando yo te salvé, me pasó esto. A ti no te pasó nada, pero a mí me pasó. Me quemé, me dañé y a mí me sucedió. Y nunca te lo quise contar para que no tengas dolor por sentirte que por mi causa yo estoy enferma. Por mi causa yo estoy enferma a causa de ella. Y a veces nosotros somos así con Jesús. ¿Por qué? Porque o nos da vergüenza predicar, nos da vergüenza, nos toca evangelismo, van con los dedos, no nos atrevemos, nos avergonzamos de Jesús sin decir que nos avergonzamos por los actos. Jesús murió, padeció, decía deforme, decía el otro versículo, deformado, amén, deformado por nosotros, por ti. Pero cuando es hora de anunciar y de hablar, nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar nuestras yayas. Y empezamos a decir, no, pero ¿cómo yo, si yo esto? No, pues
pero si tú conoces al Señor, debemos anunciarlo, debemos hablar, debemos salir a evangelizar, a hablar en las calles, que hay un Cristo que cambia, que restaura. Amén. Y a veces somos como la niña que se avergüenza de su padre, de su madre, en este caso Jesús, ¿cierto? Y él recibió todo lo que es la quemadura, él recibió todos los daños en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. En Mateo 27, 29 dice, y tejiendo una corona de espinas, no sé, perdón, me fui para allí. Claro, Mateo 27, 29 dice, tejiendo una corona de espinas, el versículo principal, se la pusieron sobre la cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salga el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se mofaban. Entonces, ¿qué representa eso? Que va a haber gente que por más que vean a Jesús, se van a mofar. No van a someterse al Señor. No van a someterse a lo que Dios quiere. No se arrodillan ante el Señor. Y eso es por causa del pecado. En el Salmo 2.1 dice, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra el ungido, diciendo, rompamos su cadena, echemos nosotros su cuerda. Amén. Ya en el Salmo, David hablaba de lo que le pasó a Jesús. Amén. Profeta, ¿cierto? Que vio y sombra de lo que iba a pasar Jesús. Amén. Necesitamos tomar conciencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Necesitamos no tomar la Santa Cena ligeramente. Amén. Usted sabe que los que no son bautizados en las aguas, excepto si tú en tu corazón estás dispuesto a hacerla, estás consciente, lo puedes tomar. Pero los que no quieren ser bautizados en las aguas porque es parte de la circuncisión, si usted lo toma así, toma condenación. Entonces es importante. Las cosas de Dios no son juegos, son reales. Nosotros debemos tener temor al Señor, que sus cosas son serias para Él. Yo los felicito a ustedes por adorar, porque por más que no llegamos nosotros todavía, ustedes siguieron adorando, porque la iglesia debe seguir. Amén. Debe seguir, amén. Y eso está súper bien. Los felicitamos. Amén. El misterio salvador de esa corona, ¿cierto? Porque llevó una corona, ¿por qué llevó una corona de espina? En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos de justicia de Dios en él. ¿Lo leyó? 2 de Corintios dice, por él somos justos, por él está la sangre de Cristo. Por eso el Señor dice, todo el que creyere, él será salvo. Está dispuesto a ser redimido. Pero la persona que no quiere creer, no quiere tomar esta cruz, ¿cierto? Que cruz es hermoso, es la salvación, pero a la vez Dios te lleva a morir a ti mismo, a tu yo. Nos hace pensar y decir que necesitamos de Él todos los días. La corona de espina es el pecado, la maldición que fue puesta a la cabeza, Señor, de castigo por nuestros pecados. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Somos justos por Él. Amén. Y unas cosas también que yo analizaba mucho y quiero que vayan ahí, si tienen su Biblia, búsquenlo en Génesis capítulo 22, 13 al 14. Génesis capítulo 22 del 13 al 14. Amén. Dice, ¿está ahí? ¿Cierto? Dice, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio el carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. ¿Cuál es este relato? ¿De quién es? Abraham con Isaac. Abraham con Isaac, ¿cierto? Ya tan juzgado Abraham, porque nosotros decimos, ¿cómo Dios pudo hacer eso? ¿Y cómo Abraham
lleva a su único hijo al altar a sacrificarlo, porque algunos, bueno, capaz que usted no, pero en algún momento yo igual cuestioné. Yo dije, ¿cómo Dios va a permitir poder llevar a su hijo a un altar y decirle que lo va a matar? Es muy extraño, es muy ilógico, porque realmente Dios no está en nuestra mente. Dios siempre nos saca de lo ilógico, nos saca de nuestra zona de confort. Entonces es la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham, le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que des a tu único hijo y dámelo a mí y sacrifícalo en un altar. Dice que Abraham, yo me imagino con mucho dolor, llevó a su hijo. En otras características dicen que era joven y otros dicen que era como niño, pero según los estudiosos dicen que era adolescente. Entonces él tenía fuerza para poder hacerle contra, porque él tenía 100 años, Abraham tenía 100 años. Obviamente, 100 años en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora el de 100 años, sí, pero cierto, pero en el tiempo de ellos no, en el tiempo de ellos tenían vigor. Y dice que lo llevaron al altar y todo, y lo preparó, y él pregunta, ¿y dónde está el becerro? ¿Y dónde está el cordero? ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá el cordero. Después llegaron al momento y él le explica, le dice yo que lo ata de la mano, lo ata en el pie y dice tú eres el sacrificio. Y dice que lo puso y que escuchó una voz en el cielo y le dice, Abraham, no lo hagas. Allí está el carnero. Y dice que cuando lo vio, ahí usted lo leyó, cuando vio ahí el carnero, estaba en un espino. Y lo sacó y él fue el sacrificio. ¿Quién era el carnero? Cristo. Ya se estaba hablando de que él iba a hacer la ofrenda, de que él iba a hacer la ofrenda que no solo te iba a cubrir el pecado, sino que te lo iba a quitar. Por eso hoy es el tiempo de gracia, de aceptar y de afirmar los alineamientos que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Deje de jugar con el Espíritu Santo. Deje de jugar con lo que el Señor ha hecho. Porque el Señor lo ama con amor eterno. Por eso ese es el tiempo de gracia. No espere que venga el son de la trompeta. Usted se va con el Señor, lo pese y diga, no eres fiel aprobado. Te vas a la tierra a lavar tus ropas. No esperes eso. Este es el tiempo de gracia, iglesia. Si hoy no lo haces, si hoy no te congregas, si hoy no oras, si hoy no buscas, menos lo vas a hacer allá. Porque lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Y Él fue el carnero. Él fue el cordero inmolado. Que no solo quitó el pecado, sino que no solo lo cubrió, sino que lo quitó. Ya no hay pecado. Dios te dice, yo pagué, yo fallé, me enojé con esto, hice esto. Hoy te limpio, dice el Señor, con la sangre de Cristo. Te perdono. Yo ya no me acuerdo de tu pecado, lo dejo de lo más profundo de la mar. Y ya no me acuerdo. Amén. Así es, Señor. Pero después volvemos de nuevo con lo mismo, volvemos con las cosas que ya Dios nos hizo libres. No es que Dios no tenga poder, es que hay malos hábitos que tenemos y debemos dejar esos malos hábitos que lo único que hacen es atarnos, que lo único que hace es promover más atadura en tu vida. Es tomar la decisión como Jesús lo hizo. Llegó el momento de la cruz del Calvario y dice la palabra de Dios, Señor, que sea necesario que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús en algún momento pensó dejarlo, pero dijo, no, que se haga tu voluntad por nosotros, para que tú y yo vengas a alabar a Dios, para que tú que te has sentido abandonado, te sientas amado por un Padre que nos ama con amor eterno. Amén. Dios llama a la iglesia de Cristo a alinearse a los propósitos de Cristo, no de acuerdo a mis sentimientos ni a mi pensar, sino de acuerdo a lo que el Señor señala en su palabra, porque la palabra es la voz profética más grande que el Hijo de Dios puede tener. Amén.
Dios usa a hombres, a mujeres, amén. Pero la voz profética más grande que hay en la iglesia es la palabra del Señor. Amén. Esa es la palabra que no te dejará llevarte a ser apóstata. ¿Sabe que en los últimos tiempos dice la palabra que habrá gente amadora de sí mismo? ¿Qué vemos ahora? ¿Cierto? Nos sacamos fotos y todo, que no digo que está mal. Pero cuando ya pasa a ser extremo, cuando esa es mi vida, déjame acá, déjame, hijo. Me estoy sacando fotos, me estoy haciendo acá. Yo no sé, si usted se siente identificado, yo no sé nada. Pero esto es lo que me lleva. Este mundo es rápido. Y lo que hace rápido son estas redes, que nos quita tiempo con Dios. ¿Sabe que hay gente que pasa 2, 3 horas viendo TikTok? 1 hora, 2 horas viendo short, viendo cosas. Pastora, pero yo veo puras cosas de Dios. Pero es el tiempo que tienes para estar con Dios. ¿Para qué necesitamos ver más cosas de Dios? Sí, es bueno, pero hay un tiempo que tú tienes que consagrarte. Tienes que pasar intimidad con el Espíritu Santo, conocerlo. Dios te puede hacer libre y amamos la libertad. Lo amamos. Pero la libertad va a permanecer, como hablamos, con el triángulo de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Lo ve ahí usted, pero a la vez ser lleno. Yo tengo que pedir la llenura del Espíritu Santo. No es solo hablar en lengua nomás, es continuo, todos los días. Porque las lenguas te edifican, te limpian. Y a la vez la llenura también son los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Esa es la llenura. ¿Cómo yo me doy cuenta que un hombre y una mujer está lleno del Señor? Los frutos del Espíritu. No podemos seguir jugando con el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de alinearse. Si estás retenido, retenida, hoy estamos en el año del retorno. Es tiempo de volver al Señor, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quiere. Sabe que ya no va a pasar a ser aburrido, porque hay gente que dice, ay, qué aburrido ser cristiano. Es que nunca lo conociste. Nunca le diste la posibilidad de conocer al Espíritu Santo. Nunca abriste tu corazón para saber quién era Él. ¿Usted asimila eso? Asimila que un hombre de 30 aprox murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ni siquiera nos conocía. Literal, así como ahora. Porque Él sí sabe quién éramos nosotros. Y murió por usted. Y más encima, ni siquiera pudo haber sido una corona así, sino que fue como un casco y toda esa espina entró en su cerebro, en su cabecita y lo dañó. Él lo hizo por ti y por mí, para que tú puedas conocerlo en profundidad, para que sepamos que el Señor nos ama con amor eterno y anhela que avances, anhela que tú crezcas, anhela que tú lo adores y que lo ames con todo su corazón, alma y cuerpo. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que edifica, Él es el que perdona, Él es fiel. Amén. Pero necesitamos reconocer y alinearnos de acuerdo al Señor. La majestad soberana, ¿no es cierto?, de una corona de espino de sufrimiento llevó a ser una corona de majestad. El Señor lo hizo en Hechos capítulo 4, 27 al 28, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Amén. Mire, yo quiero decirle algo. El Señor, cuando Él pasó antes de la cruz del Calvario, pasó por 4 personas. Habían 2 sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Luego estaba otro rey romano y estaba Pilato. Eran 4. No solo fue juzgado por 4 personas, así también era juzgada la ofrenda en el tabernáculo. Por eso yo le digo, todo lo que hace el Señor es un Dios de detalle.
Él es detallista. Y no lo hace porque sí, hay un propósito. Él lo hace. Y lo hizo de esa manera porque Él cumplió la ley. Dice la palabra de Dios que Él cumplió la ley. Entonces usted ve bien acá, en el tribunal del Espíritu Santo, porque la Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. Usted es juzgado por Él. Y bebe la copa, que es la sangre, porque la sangre de Cristo hizo que el hombre y la mujer que está en Cristo sea derramada su sangre y cambie su pensamiento. Por eso nosotros necesitamos que ese cerco que hablamos de cuidar, llamar cierto cerco de espino, salga sangre. Ay, me dolió la sangre, ahí no me gusta. Sí, es que tiene que hacerlo porque tiene que morir al pecado. Tiene que morir al pensamiento mediocre que le enseñaron. Por ejemplo, hay gente que, no, es que yo soy igual que mi papá y yo hago esto igual, pero es que ya tiene que cambiar. Si usted sabe que lo que la genética que trae su papá era malo, si usted dice que está bebiendo y comiendo el pan, es que está diciendo, la genética de Cristo, tu cuerpo, es un cuerpo. Tu sangre, que es la genética, es tu sangre, es tu genética. ¿Entiende? O sea, está diciendo, yo muero a la genética de mis papás, corto las maldiciones generacionales de ellos para poder beber y comer el pan de acuerdo al diseño del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando lo haga con sentido, no de manera simbólica, no porque por cumplir o por religión, va a empezar a sangrar. Y cuando empieza a sangrar, va a empezar a dejar las cositas malas. Y cuando deje las cositas malas, dice, le va a doler. Pero ese dolor es bueno. Ese dolor es lo que el Espíritu de Dios quiere para usted. Siempre recuerdo un testimonio de un pastor que decía que él de la noche a la mañana dejó el alcohol. Él era borracho, ya. Y dice que tomó eso, o sea que una vez quería tomar y dice que lo rechazó. De la noche a la mañana lo dejó. Entonces, ¿quién lo hace eso? El Espíritu Santo. Pero cuando las cosas lo hacemos con conocimiento. Por falta de conocimiento, ¿qué? Pereció mi pueblo. Y el conocimiento está en la palabra. La palabra no mata, la palabra es la ley en el Antiguo Testamento. Esa ley mataba. La palabra no mata. No. Te va a matar tu carne, claro. Pero no te va a matar, te va a edificar, te va a ayudar a avanzar. Y termino con esto. Últimos tiempos, viene una gran apostasía. Por eso yo les digo a ustedes, si usted quiere escuchar al predicador más famoso, tenga cuidado. Tenga cuidado. La voz mayor que usted tiene que escuchar es su pastor y su pastora. Si lo escucha, maravilloso. Pero desciendan los espíritus. Últimos tiempos, habrá apostasía. ¿Qué apostasía? Cristianos que alababan a Dios y se alejan del Señor. ¿A quién va a usar? ¿Al que lo ven y tiene poquita gente suscriptores? No. El enemigo va a usar a gente que tiene influencia. Sepa discernir los espíritus. No busque cosas que después diga, uy, estoy metido acá, ¿y por qué me pasó esto? Cuidado. ¿Qué decía ahí? Llamar. Cuidado. Discierna los espíritus. No tome cualquier doctrina. Si usted está en esta doctrina, tome esta doctrina, esta agua. Porque si no, va a estar, oye, pero es que el otro pastor que yo vi en YouTube dijo eso. Y luego el otro pastor que yo vi acá dijo el otro. Y la pastora dice eso. ¿A quién le cree usted la creer que tiene más gente? Porque si anda escuchando de pastor a pastor, prédica de prédica, se le va a armar una confusión. Sepa discernir. No reciba todo. Luzbel era un demonio, era un ángel de luz. Después se transformó. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado. Mucho será en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, lo hicimos todo. Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea, ¿será que yo me dejo llevar por las señales?
la base que Dios va a dar para que usted sepa quién es del Señor es la palabra. Amén. La palabra, hermano, te va a dar firmeza y no llevarte en cualquier olas del viento. La palabra es la base de la iglesia. Amén. Es su voz. Por algo 1000 años se creó la Biblia y la encontraron y se creó la Biblia. Por algo lo tenemos. ¿Usted cree que usted sabe la historia de la Biblia? Miles de luchas para sacar y imprimir. La gente que imprimía la Biblia eran sacrificados, eran perseguidos. ¿Por qué tanta lucha por un libro? Porque en ese libro hay vida, Amén. hay edificación, Amén. hay restauración, Amén. hay sanidad. Amén. El Señor padeció por usted y por mí. Puso la cruz del Calvario, se puso la cruz del Calvario y recibió las burlas, las risas, las difamaciones. Una corona de espinas fue puesto en su cabeza y luego fue de eso transformado a una corona de majestad. Amén. Que no solo quita el pecado, no solo cubre el pecado, sino que lo quita 100%. 100%. Por eso nosotros creemos que Él corta toda maldición generacional. Corta los pactos, corta la hechicería, corta la brujería. Él lo hace, pero tiene que ser ministrado. Si no hay ministración, no funcionará. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede. Ministración es oración enfocada, direccionada. Amén. Esta fue la palabra que el Espíritu de Dios me llevó a compartir. No es tiempo de jugar. Es tiempo de alinearse a lo que el Espíritu Santo quiere para ti. Cristo viene pronto. En cualquier momento sonará el son de la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos en Cristo se irán con el Señor. ¿Te vas o te quedas? Te tienes que ir. ¿Por qué? Porque estás en una iglesia, te están revistiendo, eres la novia, te estás ataviando. Es tiempo de alinearse. Usted mamá, usted papá, prepare a sus hijos. Alíñenlos a lo que el Señor quiere, porque el Señor viene pronto. Amén. Eso es lo que ha dicho el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a